por la página. Este silencio. Hermanos, Sí. bienvenidos a la casa del Señor. Buenas tardes a todos por venir. Ante todo, muchas gracias por dejarnos esta parte de vuestro tiempo y venir aquí a compartir este rato con nosotros. En primer lugar, quiero decir que es un honor tener aquí al autor del libro, Alex Fidalgo, creador del podcast Lo que tú digas. Muchas gracias, Alex, por venir. Gracias a ti por invitarme. Además, estar acompañados de dos invitados de tantísimo nivel como puede ser el bioquímico y divulgador José Miguel Mulet y la directora de Podium Podcast, María Jesús Espinosa de los Monteros, a los que seguro conocéis, no hace falta esta presentación. Y antes de nada quiero agradecerles que hayan acudido hoy, igual que a Vicente Ferrer, que hay allí presente, por hacer todo tan fácil en la organización de esta presentación. Y bueno, tampoco quiero olvidarme de Carla por apoyarme y aportarme ideas y ayudarme a diseñar la presentación. Bueno, deciros que también que esta presentación la hemos organizado desde A Bordo del Beagle. Para todos aquellos que no nos conozcáis, somos una asociación nacida hace 2 años con el propósito de divulgar la ciencia en diferentes formatos. Vídeos, podcasts, artículos, a toda la comunidad hispanoparlante. Pero este proyecto ha ido creciendo hasta traspasar los límites de la red y volverse algo material, algo más tangible, con conferencias y presentaciones de libro como la que tenemos ahora mismo aquí. Un esfuerzo hacemos por intentar traer eventos que de otra manera se quedarían en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, para que los podamos disfrutar también aquí en Valencia todos los valencianos. Pero bueno, ya basta de hablar de nosotros, de A Bordo del Beagle, y vamos a centrarnos en lo que de verdad importa, que no es otra cosa que el podcast de Lo que tú digas y la presentación de su libro. Si estáis aquí, supongo que sois oyentes fieles, o como mínimo lo conocéis, pero por si hay algún despistado voy a haceros una pequeña introducción. Alex Fidalgo es periodista, ha participado en diversas radios, fue un miembro de la parroquia, ha estado en La Rosa de los Vientos, actualmente tiene un programa, participa en un programa de la televisión gallega y, como no, es el creador del podcast que nos trae aquí, que es Lo que tú digas. En él es un podcast conversacional el que debate con diversas personalidades del mundo nacional, gente tan importante como Sánchez Dragón, Laureano Villa, Juan Gómez Jurado, Dani Rovira, José Miguel Mulet, Alberto Chicote, Berto Romera y un largo etcétera de personalidades muy diversas. Pero todas, como dice Alex, son gente que merece la pena escuchar. En su libro habla de 11 charlas, de las más exitosas, y no solo está en la parte más interesante, sino que cuenta cómo fue su génesis, cómo consiguió ponerse en contacto con personalidades que en muchos casos parecían inalcanzables, y nos ofrece algo así como serían los extras, un making of, algo esencial para los completistas. Y por otro, también cambia el enfoque por completo, porque en sus charlas se caracterizan por ser muy largas, sin cortes, andando en todos los detalles, pero de esta manera lo que hace es condensarlas, llevarte lo esencial. Y para una persona que no sea muy de radio o que directamente no pueda dedicar 2 o 3 horas a entender toda la entrevista, puede leerla en un viaje en metro, antes de dormir. Es una forma de hacer todo mucho más concreto. Así, Alex, me surge una pregunta. ¿Cómo seleccionaste qué charlas incluías? Seguro que hubo alguna que te dolió no poder incluir. En el libro Sí. hubo muchas que me dolió no poder incluir. Es que Lo que tú digas, el libro es más sobre la vida que sobre el podcast. No son las mejores charlas, quizá algunas esté entre las mejores, pero no ha sido ese el criterio a la hora de preparar este libro, sino el abordar diversos aspectos de la vida que le importan a todo el mundo y sobre los que todos hemos reflexionado en alguna ocasión, seamos conocedores del podcast y de sus protagonistas o no. Véase la muerte, el amor, cómo gestionamos las emociones, enfrentarse a los avatares de la vida, el desamor, el odio, la envidia, es decir, cosas que no le resulten ajenas a nadie. Y es un poco la intención. Como digo, es un libro sobre la vida. Y bueno, ¿cuál te dolió mucho no poder incluir dentro del libro? Pues que muchísimas. Y fue muy difícil la criba. Cargué sobre el editor con la responsabilidad de hacer una última selección y además le advertí de que diría esto después en las presentaciones.
Pero, por decirte un ejemplo, Juan Carlos Ortega, que Juan Carlos Ortega es alguien que ha hecho mucho por este podcast, es alguien a quien yo admiro de una forma fuera de lo normal. Ya, o sea, evidentemente lo admiraba antes de hablar con él, pero después de tenerle en el podcast en 2 ocasiones, muchísimo más. Y suya es la frase de la contraportada del libro, pero al final no encajaba en esa, no le daba coherencia a esa línea que te comento que marcó un poco el inicio y el final del libro, esa travesía vital a través de las experiencias de 11 personas extraordinarias en el sentido de que se salen de lo ordinario, ¿vale? Digo, porque ahora alguien estará pensando, pero ahí hay un traficante de drogas, ¿vale? Se salen de lo ordinario, ¿vale? En lo suyo es muy bueno. No tan bueno, no tan bueno. Sí, porque le pillaron. Eso es, porque hacía ostentación, que eso es, en el decálogo del narcotraficante es lo primero que te dicen, no hagas ostentación. Y Laura no lo hacía, ¿vale? Bueno, dentro de esta presentación queremos hacer pues un recorrido por todo lo que ha sido Podium Podcast. Tenemos, lo que tú digas, tenemos aquí a su primer invitado, José Miguel Mulet, tenemos a María Jesús Espinosa de los Monteros. Es mi jefa. Y bueno, y tenemos el libro, que podrían ser el inicio, uno de los hitos, y el último gran hito que ha tenido Lo que tú digas. En cada capítulo lo que haces es contar pues un prólogo de cómo ha sido la conversación antes de entrar en la entrevista. A mí me gustaría hacer un prólogo de cómo ha sido esta presentación. Todo empezó, bueno, muchos de vosotros sabéis que mi trabajo no es algo normal. Yo trabajo de cuidador de animales salvajes en Biopark. Y me acuerdo un día, que fue el día que conocí Lo que tú digas. Estábamos en un recinto con búfalos rojos, potamóqueros, que son una especie de jabalís de río africanos. La típica situación en la que empiezas a escuchar lo que tú digas, o poketóqueros, o lo que está diciendo él, y lo típico. A todos os ha pasado. No, hacer la presentación hoy será muy fácil. Si has estado con potoqueros antes... Sí, no, el nivel venía ya muy alto. Pues bueno, y teníamos unas grullas. ¿Qué pasa? Los animales por la noche duermen dentro en unos cobijos y por la mañana los sacas otra vez a primera hora para que ya estén fuera disfrutando del exterior. Pues las grullas tienen muy mala leche y si te ven, te vienen a picarte, entonces tú te tienes que esconder cuando les abres la puerta para que puedan salir, porque si no, no hay manera. Y justo estaba con un compañero, un cuidador, que en ese impasse de 2 minutos allí escondidos a ver si salen o no, me empezó a decir, tienes que escucharte un podcast de... No sabía nada de eso. que me gusta mucho una entrevista a una criminóloga que se llama Paz Velasco y tienes que vértelo sí o sí, oírtelo sí o sí. Y yo dije, bueno, yo no soy muy de podcast de entrevistas, la verdad, pero justo... en la situación no podía decir que no. En el frenesí de la grulla. Así que al final acabé haciéndome un fan acérrimo a raíz de esa situación. Después... El momento grulla. Sí. Bueno, la grulla ha sido lo que ha marcado que al final acabemos hoy muy aquí. Bonito. Tiempo después contacté con Alex porque me hice un fan acérrimo del podcast para agradecerle un poco toda la labor que hace. Él siempre pide que tengamos feedback, que hablemos con él, que eso le aporta mucho. Así que más o menos esto fue lo que le dije y lo quiero repetir porque realmente han pasado unos meses y creo que no podría volverlo a definir de otra manera. Lo que tú digas no solo entretiene y enseña. Lo que lo hace diferente es ese punto vitalista e íntimo. Consigues que tanto tú como el entrevistado mostréis vuestros miedos y problemas sin pudor, con lo que os volvéis cercanos y el oyente se identifica mucho más con vosotros. Da la sensación de que seas un colega, que conoces desde hace mucho tiempo. Y todo este cóctel hace que, al menos en mi caso, tu podcast consiga alegrarme el día, hacerme pensar sobre diferentes temas y ganar energía para mejorar y emprender proyectos propios, especialmente en malas épocas. Se ve que algo de ilusión le hizo porque al momento me contestó y ya a partir de ahí empezamos a hablar. Y yo te quería preguntar, ¿estás muy acostumbrado a recibir mensajes así? ¿Este feedback es importante para los creadores? Pues mira, bueno, antes de nada voy a decir una cosa
a riesgo de sonar muy, muy oportunista y un poco pelota, el último gran hito de lo que tú digas es fichar por Podium Podcast, porque ha sido posterior al libro. Sí, y estoy muy, muy orgulloso de eso y siempre que puedo meto ahí la cuñita. Y respecto a lo que me comentas, sí que es cierto que hay algo de lo que tú digas que toca especialmente a la gente. Ya no es tanto la cantidad de mensajes, sino el contenido, las cosas que me dicen que son similares a lo que me comentas tú. Gente que le da un valor más allá del que yo le presupongo que es el de entretener. Hay gente a la que le hace una compañía muy especial, que se siente identificado. A mí me critican mucho, los que son críticos con el podcast me critican porque hablo demasiado de mí, según ellos. Sí es cierto que hablo de mí, yo siempre digo que si pido honestidad, el primero honesto tengo que ser yo, o lo de que si quiero que alguien se descalce en mi casa me voy a descalzar yo antes, entonces es lo que intento hacer con lo que tú digas. Y entonces, claro, yo hablo mucho de mis miedos, de mis inseguridades, y hay gente que las comparte y que se siente acompañada también, que se siente entendida, y que le hace establecer un vínculo conmigo que es difícil establecer con otro presentador más al uso, ¿no? Que se implique un poco menos o enseñe menos sus vergüenzas. Entonces es relativamente común recibir ese tipo de mensajes y me siguen emocionando, claro. ¿Y realmente eso fue algo buscado o es algo que te llegó mediante... viste que realmente tocaba a las personas? ¿No fue algo que tú dijiste, venga, voy a hacerlo de esta manera para intentar intimar más o acercarme mucho más al oyente? Realmente, mira, yo ahora estoy también haciendo un programa en la televisión de Galicia y yo siempre que he trabajado he hecho las cosas tal y como me han salido. O sea, nunca ha habido un plan detrás, nunca ha habido una estrategia, nunca me he dicho a mí mismo, un periodista debería hacer las cosas así o no... Sé que José Miguel me escuchaba, o me escuchó en alguna ocasión en los tiempos de La Rosa de los Vientos y yo creo que ya ahí era un poco atípico en ese programa. Pero es por eso, porque yo no soy correcto, no tengo la mejor voz, no soy el que tiene más conocimientos, no soy el que utiliza mejor el lenguaje, pero yo creo que soy muy auténtico y muy honesto con la audiencia y me gusta pensar que ese es el sello distintivo de lo que tú digas. Bueno, el resto de toda la presentación ya es conocido por ti. Empezamos a hablar, se fue organizando y al final se armó, como tú dices, todo este sarao. Luego, un poco tiempo después, ya después de hablar con la FNAC y tenerlo todo cerrado, un día por Twitter me dice, Joaquín, ¿te importaría que viniera José Miguel Mulet? Y yo, encantado, la verdad. Ya he comentado que... ¿Y ese quién es? No, hombre, dentro del mundo de la biología creo que hay bastantes que han estudiado biología aquí o del mundo cercano. Yo creo que no hay ninguno que no conozca a Mulet y le haya oído. Como no das ninguna charla ni te gusta hablar en ningún lado. Y la verdad es que me alegró mucho poder compartir mesa contigo, fue un honor. A mí me gusta decir que en la ciencia hacen falta dos tipos diferentes de personas. Unos son los guerreros, aquellos que se encuentran en los laboratorios o en el campo día a día investigando, peleando para conseguir la financiación, haciendo avanzar el conocimiento con mucho tiempo, esfuerzo y sudor, sin recibir en la mayoría de casos las gratificaciones merecidas. Ellos hacen una labor muchas veces invisible a costa de la estabilidad para crear un mundo mejor, ya sea buscando curas contra el cáncer, intentando salvar el hambre en el mundo, salvando especies o simplemente aumentando nuestro conocimiento en general del mundo y de la vida. Pero no son las únicas personas importantes. En la ciencia también hacen falta juglares, gente que ponga poesía y buenas palabras al trabajo que hacen los guerreros, gente que acerque su modo de vida y todo lo que están aportando al resto del mundo, que lo haga musical y que consiga que la sociedad en algún momento pueda devolverles en forma de reconocimiento y sobre todo en forma de financiación, que creo que viene a ser lo de lo más importante, toda su gran labor muchas veces muy poco reconocida. Así que, además, está la coincidencia en este caso de tener a José Miguel, que fue el primer entrevistado de Lo que tú digas, y no sé si en episodio de los numerados, el único que ha repetido, Alex, o... Jorge Mira. Me han pillado. No, ahí. es que es el primer protagonista de Lo que tú digas y además uno de los mayores expertos de Lo que tú digas de nuestro país. Así que como él bien te ha contestado, Jorge Mira también ha repetido, Juan Carlos Ortega también, pero bueno, claro, José Miguel Mulet siempre va a ser especial porque es el primero y realmente a lo mejor de no haber sido Mulet el primer protagonista de Lo que tú digas, no estaríamos hoy aquí, porque el feedback fue tan bueno
tras ese episodio, que ese fue el impulso definitivo para decir, yo tengo que seguir machacando con esto, mejorando y grabando más. Y evidentemente eso fue por él. Yo era lo primero que hacía. Tú que preguntabas, algo tendrías que ver, ¿no? Sí, pero bueno, es que fue el primero, yo estaba en pañales. Y bueno, José Miguel me atendió encantado, como os comentaba, era oyente de La Rosa de los Vientos y eso me sirvió un poco como aval para que aceptase. Y es un episodio que no grabamos cara a cara, de hecho hoy es la primera vez que este caballero y yo nos encontramos face to face. Sí, porque el último viaje a Valencia acabó mal. El último viaje, sí, porque te sorprenderá, pero soy una persona que se enferma fácilmente. Y bueno, sí, estuve. Es fácil enfermar. Ah, claro, pero había sido esto porque me habían dado de comer algo extraño, ¿no? Sí, ahora me estoy acordando. Bueno, que cuando estuve en Valencia... Vale, cuando estuve en Valencia y grabé el celebérrimo episodio del Dr. Cavadas, mi otro invitado iba a ser... Pura simpatía. Mi otro invitado iba a ser José Miguel Mulet, pero como él ha dicho, por un imprevisto al final no pudimos grabar y lo hicimos de nuevo por Skype. Y no sé si tú quieres decir algo como padrino de lo que tú digas. Yo aquí lo típico es hablar en laudatorio. Sí que es verdad que cuando contactaste conmigo 3 años, 4... No sé, has dicho lo típico es hablar en laudatorio y yo ya tengo un miedo de lo que venga detrás. O sea, a ver, no, tranquilo. Hace 2 años, ¿no? 2017, junio de 2017 o mayo de 2017, yo creo. Sí, pues ya van a ser casi 3, que nos hacemos mayores. Te conocía por La Rosa de los Vientos. Yo tengo la suerte de que han dicho antes lo de juglares y guerreros. Realmente yo soy un 90% del tiempo guerrero y un 10% del tiempo juglar. Lo que pasa es que como la gente solo conoce mi parte de divulgación, pero si he llegado tan tarde es porque hasta hace media hora, bueno, media hora no, 1 hora, estaba todavía en el laboratorio intentando sacar algún resultado. Y lo bueno que tiene el trabajo que tengo es que se puede trabajar con la radio encendida. Y entonces si trabajas con la radio encendida, pues vas oyendo podcast. Y uno de los que oigo y sigo oyendo es La Rosa de los Vientos, y tú estuviste allí, quiero recordar, 2 temporadas. Hacías la sección azul y verde y la de tecnología. Sí, la era digital. Del fin del mundo. No, la era digital y azul y verde. Azul y verde. Y la verdad es que me gustaba cómo lo hacías. Y te recordaba del nombre. Yo no tengo memoria para caras. De hecho, acabo de ver Amparo y he tardado 10 segundos en darme cuenta que era Amparo. Supongo que te habrás dado cuenta, ¿no? Pero es que no tengo memoria para caras, no es nada personal, perdón, Amparo. Es que a esta chica le tutoricé yo la tesis y como hacía tiempo que no la veía... Yo me di cuenta también, porque yo te dije, hay aquí alguien a quien conoces. Y hubo un impasse de silencio que digo, yo creo que no se está... Y además te presentaste, o sea, le dijiste algo así, pero como muy vamos a salir del paso. A ver, no tengo memoria para caras. Se llama propagnosia. No es que tenga propagnosia yo, es que soy torpe, no hay más. Pero eso lo tenía Oliver Sacks también. Sí, lo que pasa es que lo mío es afición. Pero bueno, me cuesta reconocer caras, pero no me pasa lo mismo con las voces. Las voces las reconozco fácilmente. Supongo que será porque tengo una cultura radiofónica. Y entonces, pues sí, te conocí y me digo, quiero hacerte una entrevista. Y yo, pues vale, es un chico fácil, no te preocupes. Y a ver, tampoco es que yo me ponga muy nervioso, ni que pida que me digan las preguntas, ni que piense lo que me vas a preguntar, pero sí que recuerdo que no me acuerdo ni de qué hablamos, pero que estuvimos muy a gusto, estuvimos charlando un rato y tal. Y este es un problema, tiene más peligro que Jesulín en un karaoke, porque tú estás hablando con él y cuando te das cuenta ya has dicho lo que no querías decir. Yo creo que hay 2 periodistas en mi vida que les he dicho, por favor, eso no lo pongas. Y uno ha sido él. ¿Te acuerdas en la segunda entrevista? Sí, ¿y qué fue? Pero, no puedo decir. Pero lo borré. Sí. Ah, vaya. Sí, no, a ver, en la introducción había hablado de mi familia y había dicho alguna cosa personal, vale, de dónde íbamos a estar. Y yo tengo la costumbre que ni en la vida pública ni en las redes sociales hablo de mi vida personal,
Porque primera, es muy normal, muy corriente y tal, y segunda, porque a mi familia no le gusta ningún tipo de exposición. Y entonces te había contado Que estabas en tu yate aparcado en Camariña. Sí, exacto. Le había dicho dónde tenía el yate, dónde tenía el Ferrari, dónde tenía tal, y le dije... ¿El que te paga Monsanto? Sí, el que me paga Monsanto. Y básicamente le dije, oye, por favor, eso no lo pongas. Porque es que no me había dado cuenta de que estaba contando eso. Sin darme cuenta lo había alargado, cuando yo normalmente no es algo que... En fin, yo reto, tengo una vida pública muy... y estoy en todas las redes sociales. Yo reto a que alguien sepa algo de mi familia, cuántos hijos tengo, cómo se llama mi esposa. Si es que tienes hijos. Por datos, exacto, si es que tengo hijos, por datos que puesto en redes sociales o en entrevistas. Os va a costar, alguna vez se me ha escapado, pero os va a costar porque vamos, yo no me gusta hablar de mi vida simplemente. Y él lo ha conseguido. Pero bueno, lo bueno es que me he dado cuenta que no me pasa solamente a mí. Un podcast que publicaste en octubre es de un famoso actor y muy conocido actor, que está ya el pobre machuchillo y mayor de salud. Se le nota en la voz, que la tiene un poco. Ah, sí, sí, sí. Y es un actor que todos conocemos y que nadie admitirá haber visto sus películas, pero todos las hemos visto, vamos, es Andrés Pajares. Y yo oí el podcast y me gustó mucho porque empezó a contar, empezó a repartir leña, empezó tal. Y el podcast venía a cuento de que acababa de publicar la biografía. Entonces, yo, que me gusta mucho leer libros de cine, inmediatamente después de oír el podcast me metí en el libro electrónico y me compré la biografía. Y me la leí. Me pareció una absoluta decepción porque la biografía era todo el mundo es bueno, mi carrera es maravillosa. Y claro, después de toda la cera que había pegado en el podcast, Almodóvar, me leo la biografía y digo, pero este es un puñetero Teletubby. Yo quiero saber. Yo quería cera, claro. Claro. Y hay alguna biografía de algún actor español que reparte y se queda, no sé, si leéis la biografía de Alfredo Landa, ahí hay sangre, pero bueno. Y digo, es que yo creo que ha sido Alex que le ha hecho decir lo que no quería decir. Y bueno, ya lo único que me queda ya es felicitarte por tu último éxito, que es estar en Podium Podcast, que es la plataforma más importante. Yo lo intenté una vez y no lo conseguí con un programa de ciencia. O sea que felicidades. Ya hablaré yo con alguien. Y nada más, el libro está muy bien. Yo lo tengo aquí para que me lo firmes, no te escapes luego. Vale, muchas gracias. A mí se me ha olvidado, pero te prometo que me lo compré para hacerla. Bueno, me lo compré, no, me lo enviaron de Kailas Editorial. Ah, bueno. Íñigo también facilitó mucho todas las cosas que se han ido haciendo. Y bueno, vamos a seguir este viaje por lo que tú digas. Poco a poco, después de Mulet, fue creciendo, aumentando el número de oyentes, en repercusión, hasta alcanzar uno de sus grandes hitos, o puede que el mayor hito que ha tenido hasta ahora Podium Podcast. Otra vez, lo que tú digas, que fue entrar en Podium Podcast. Leí una vez que este formato no es nuevo, es una recuperación de los antiguos cafés literarios, un espacio donde puedes parar y escuchar grandes mentes hablar, enseñar y debatir sobre los más diversos temas. Pero en mi opinión es algo más, es una fábrica de tiempo, ya que tiene la virtud de transformar ese tiempo que perdemos en actos nimios, en actos sin importancia y muchas veces desagradables, los cuales todos nos vemos forzados a hacer a diario, lo consigue transformar en tiempo aprovechado. De pronto, una colada se puede convertir en una clase magistral de literatura, o puedes investigar hasta el menor de los detalles de tu película favorita. Incluso puedes disfrutar de libros o aprender sobre marketing, las posibilidades que hay son inmensas. Y aquí es donde surge la figura de María Jesús, con Podium Podcast, porque con ellos se da un paso más en este mundo, ya que no solo los autores consiguen financiación que les permita producir más y mejor contenido, sino que te garantizan que aquello que como oyente vayas a escuchar sea de primer nivel. Muchas gracias, María Jesús, por todo el tiempo de calidad que nos has regalado. Bueno, gracias a vosotros. Y bueno, volviendo al tema del podcast, ¿cómo fue la inclusión de lo que tú digas en Podium Podcast? Pues fue por mi madre y Alex lo sabe. Mi madre escucha mucho podcast, escucha mucho, pero no solo de Podium.
y le gustaba mucho el programa de Nadie sabe nada, de Berto Romero, de Andreu, y creo que buscando encontró tu podcast cuando entrevistaste a Berto, pero antes estaba la famosa entrevista a Cavadas. Y me dijo, nena, tienes que escuchar este podcast porque este chico lo hace genial. Nada más empezar, le pega un corte cuando te dice lo de que tú le dices de tú o de usted. Y él, muy amable, como ha dicho Mulet, dice de usted, que es más higiénico. Y Ese fue el punto de partida. Que no te había lavado las manos, ¿o qué? y es cierto, cuando lo escuché digo, guau, o sea, tienes que ser un entrevistador y un periodista bien cuajado para que después de eso te lleves la entrevista. O cuando dice eso de soy una de las personas que más ha estudiado en el mundo, que pensé, hostia, hay un ranking y yo no lo conozco. Y tú respondes ahí como, oh, pues, o sea, que yo fliparía, ¿no? Pero tú supiste salir bastante bien, y empecé a escuchar otros que me gustaron mucho, el de Laureano, y bueno, empecé a escuchar un montón, y mi madre me dijo, oye, nena, ¿y este podcast no lo vais a tener en Podium y tal? Las madres, ¿eh? Las madres. Qué maravilla. No, pero es verdad, y es verdad que no teníamos dentro de Podium un podcast así tan conversacional. A mí me gustaba mucho, yo creo que lo hemos hablado, pues estos podcasts tipo norteamericanos, estadounidenses, Mark Maron, el Joe Rogan y tal, y me parecía interesante poder tener algo así, y algo que me asombraba mucho de Alex es que era capaz de conseguir entrevistas a gente que los que trabajamos en radio y en medios sabemos que es súper jodido. Y yo digo, este tío tiene que tener algo, porque no solo, o sea, la última cuando se metió en la casa de Isabel Coixet, que dice, no solo que la entrevista, sino que se mete en su casa. Y que sacó un cameo en su próxima película, que esto es increíble, esto es completamente verídico. Sí, Moncho Borrajo también te metiste en su casa. Que Sí, sí, es verdad. Pero es verdad, y todo eso... Ibais los dos en zapatos de por casa, porque... Sí, en batín, los dos en batín sin nada debajo. Imagen. No, yo me lo imaginaba. Y bueno, y nada, entonces fue fácil, hablamos, y además estaba esa fecha que hacías 100 programas, y dijimos, bueno, pues para celebrarlo, nada, empezamos a contar con él, y desde enero, ¿no? Estás en Podium y cada semana, y bueno, la verdad es que yo, de hecho, soy su jefa, pero muy poco jefa, porque yo prácticamente no sé a quién va a entrevistar, me fío completamente de él. El hecho de estar en Podium, que a lo mejor puede servir, y en eso estamos, a poder llegar a perfiles o a gente un poco más complicada, incluso en el extranjero, que estamos también viendo a ver si es posible. Bueno, pues para nosotros es estupendo poder tener a Alex y que forme parte de, pues como has dicho tú, de una plataforma donde yo creo que hay gente con la que te sientes, bueno, no sé, Rodrigo Cortés, Dani Rovira, han estado todos en tu podcast, así que para nosotros es estupendo. Y sí, lo que comentabas del formato podcast es algo que tiene mucho que ver con con ese rollo que hay ahora de la cultura de la terapia y todo esto, de estar escuchando algo y que sales transformado de alguna manera, esa escucha más íntima, más cercana, fundamentalmente, que no es ninguna tontería con auriculares, que es verdad que, oye, eso te llega de una manera que no llega a otro tipo de formato. Y para mí es recuperar casi la radio de los orígenes, ¿no? Que tampoco estamos inventando nada súper novedoso. Es recuperar un poco esa radio más expresiva y creativa de los inicios, de poder dedicar, como dedica Alex, 2 horas a hablar con una persona, porque es que es muy difícil que en 15 minutos, que es lo que tiene la radio más tradicional, de alguna manera seas capaz de sacarle pues toda una vida a Miguel Pajares, por ejemplo. Y mejor que la biografía. Sí, mucho mejor. Y también veo importante que es
el futuro, el mismo que va a la televisión, que va hacia Netflix, HBO, más que verlo directamente, el poder escuchar en el momento que tú quieras, el programa que te interesa. Quiero formarme en cualquier tema, en literatura, hacer un curso de escritura creativa. Es que hay una inmensa variedad a tu disposición para hacer con tu tiempo lo que quieras y luchar contra el estar enganchado al Twitter mirando el móvil y recargando el Facebook. Sí, desde luego, claro, esa idea de la hiperespecialización, del nicho de podcast de cualquier cosa, de cosas, no sé, yo hice un artículo en El País que había podcast de pesca con mosca, podcast de drones, podcast sobre la historia de los papas, en fin, hay un poco de todo y eso es fantástico, que cada uno pueda formarse en lo que le gusta, con esa facilidad de poder descargártelo cuando quieras. Y para mí lo que es más importante, que es esa idea de tener la mirada y las manos libres, ¿no? Después de una época en que todavía seguimos viviendo de una auténtica esclavitud hacia la pantalla, poder, no sé, desplegar toda tu imaginación a través del audio que tú te imaginas, que esa compañía, esa especie de burbuja sonora a mí me encanta. Pero bueno, lo ha dicho antes José Miguel, está también en el origen de la radio, ¿no? O sea, esa idea de escucharnos, eso me gusta mucho. Y hablando de lo que decías de podcast de nicho, en este caso lo que tú digas, yo creo que tiene un mérito tremendo, porque te da igual que te esté entrevistando un jugador de ajedrez, a un narcotraficante, a un exconvicto, al doctor Cavadas, que bueno, lo íbamos a traer, pero creíamos que no iba a dar mucho juego en la presentación. Da igual, gente Yo voy a romper una lanza por el doctor Cavadas, que joder, o sea, para mí fue una oportunidad increíble y yo durante toda la conversación fui consciente del privilegio que suponía estar sentado hablando con ese hombre. Una de las personas que más ha estudiado. Una de las 10 personas que más ha estudiado en el mundo. ¿Sabes dónde? Escuché eso en La Vida Moderna. Esto me está contando María Jesús. ¿Por qué ese corte lo están poniendo en La Vida Moderna todos los días y no mencionan de dónde lo han sacado? ¿Qué os parece? Con lo bien que le vendría la publicidad de La Vida Moderna a este podcast. Y además de que en la radio, si tú pones un corte, o sea, es que eso está en la primera página de la Biblia de la radio. Bueno, yo no creo que ellos tengan la Biblia de la radio muy cerca, pero no. Pues que ya hemos hablado con ellos para que lo digan. Ah, guay. Pero, no, perdón, por lo que digo el otro Cavadas, pobre, joder, porque de verdad, tú piensas, yo lo que tengo siempre presente es qué necesidad tiene ese señor de recibir a un gallego que no conoce nada y llega con una mochila a su consulta durante 1 hora y pico. Yo lo tengo súper presente. Así que no vaya a ser además que esté aquí un familiar del doctor. Sí. Y vaya, joder, vengo de una presentación. Te han puesto a atender, amigo. No, de verdad. No, si hay algún familiar aquí del doctor Cavadas, todo es una broma. Realmente fue un gran honor y de hecho es uno de los personajes más ilustres del podcast. No, es el primero, supuso ¿no? un punto de inflexión. Es el que aparece en el primer episodio. Y supuso un punto de inflexión. Y hay una historia además muy curiosa, perdona que te haya... No. Con el tema del doctor Cavadas, y es que yo, no, aquí donde me veis, claro, yo parezco la persona más segura del mundo, pero no es así. Digo esto con toda la ironía del mundo porque yo creo que se percibe que soy un tío, bueno, más bien inseguro. Y el episodio del doctor Cavadas, precisamente como rompía con esa familiaridad rayana en lo amistoso que caracteriza lo que tú digas, yo no quería subirlo. Yo digo, esto ha sido un fiasco, esto no puedo subirlo porque la gente va a decir esto no es lo que tú digas, qué horror, y tú te deja vendido y no sé qué. Y se lo enseñé a mi madre y a mi hermana y me dijeron, tienes que subirlo, súbelo. Me presionaron, soy una persona fácil de convencer y digo, pues lo voy a subir y fue un auténtico boom. Y es porque la audiencia de lo que tú digas, y de eso sí presumo, y esto es un poco casposete lo de presumir de tú, pero de verdad, es tan empática conmigo, o sea, me perdona tantos errores y me aplaude tan poco, los pocos aciertos que hay me los aplauden, y cuando cometo algún error o lo que sea, son los primeros en excusarme o en buscar las explicaciones de por qué ha pasado lo que ha pasado, y la verdad es que no puedo estar más contento con la gente que me escucha. De verdad, tengo mucha suerte, y lo digo en serio porque hay otros podcasts que vas a los comentarios y es que no tienen piedad. O sea, y podcasts buenísimos, y algunos de los podcasts más importantes del país, que bueno, también supongo que normalmente es Vox Populi que el número de haters
muchas veces es proporcional al éxito del formato. Pero de verdad que yo no me puedo quejar, y perdona por la perorata. Espera, hablando de haters, quiero hablar José Miguel, que tiene un doctorado en eso también. No, yo quería hablar como oyente. Yo creo que el mérito que tiene la entrevista al doctor Cavadas, el doctor Cavadas, profesionalmente creo que hay poco que nos haya dicho de él. Y la imagen que tenemos todos es cuando sale en el telediario que acaba de hacer una operación complicadísima con éxito, que acaba de salvar a alguien. Y creo que el mérito que tiene ese podcast y por qué triunfó es porque es un podcast disruptivo. Es decir, te da una faceta que no conoces de alguien que no conoces. Y quizás la imagen que te hayas hecho de él no concuerda con lo que está oyendo en ese momento. Y claro, eso tiene un gran mérito. Es que, y eso es otro detalle importante de lo que tú digas, y es un poco casi de lo que más presumo yo, es que creo que es un podcast que sirve para radiografiar a la gente y para derribar prejuicios, tanto negativos como positivos. Por ejemplo, alguien que ha salido bastante reforzado del podcast, yo creo, es Juan Soto Ibars. Juan Soto Ibars es una persona con muy mala prensa, nunca mejor dicho, porque es periodista. Y hay mucha gente que después de escucharle charlando conmigo en lo que tú digas, me decía, joder, pues me cae mucho mejor de lo que yo pensaba, o hay ciertas cosas que yo pensaba que no, pero sí las comparto con él. Yo creo que con Mulet también ha pasado, y con mucha gente. Y digo, y eso ya no lo voy a decir, pero también hay gente muy bien valorada por el público y muy querida por el público, que ha escuchado, que ha sido escuchado en lo que tú digas. Y ha habido mucha gente que me ha dicho, no me esperaba esa persona así y me he llevado un chasco. Y creo que todo es bueno porque significa que les estoy enseñando una cara que no conocían de alguien a quien seguían. También hay otra opción, ¿eh? También hay algún capullo que me has confirmado que era un capullo. No sé de quién hablas, pero no lo vamos a saber ahora, ¿verdad? Exacto. Lo sabremos después. Exacto. Pues uno de los personajes con los que me pasó a mí eso fue con Dani Rovira. Dani Rovira, yo nunca había tenido una mala imagen de él, pero lo seguía pues algún monólogo, alguna película, pero no como un gran fan suyo, todo su trabajo. Y justo lo que comentas, que juraría que también está incluido dentro de la parte del capítulo del libro, toda la mala prensa que le llegó porque tergiversaron unas palabras. Mira, justo viniendo para aquí estábamos hablando sobre las tergiversaciones, los titulares y los tweets. Yo no lo seguí mucho, pero me llegó la idea de como el tío este es un poco gilipollas, sin haber... No, pero una idea que completamente se desmiente escuchando su programa. Además, es que justo en ese episodio te das cuenta de que es una persona muy empática, que te anima a intentar dar lo mejor de ti, no solo para ti, sino para la gente que te rodea. O sea, es justo el lado opuesto de lo que en algunos medios se intentó vender. Y la verdad es que ese fue uno de los que más me cambió la imagen. Una imagen que tenía muy superficial, obviamente. Yo no había profundizado en nada, solo por... No puedes profundizar en todo, la mayoría de cosas solo tienes una ligera opinión, pues no hay que opinar de todo. Hay un problema, y ahora dejo, María Jesús conoce a Dani y es otro de los grandes, bueno, es el gran fichaje de Podium, yo creo, de las últimas semanas. Hay una cosa que me duele especialmente, y es que en prensa y en la vida estamos como más dispuestos a escuchar lo negativo, ¿no? Si hay un titular que es Dani Rovira es una grandísima persona, yo creo que pasas de página y dices, sí, bueno, sí, eso tío estupendo y tal. Pero si el titular es Dani Rovira es un hijo de la gran no sé qué, o Dani Rovira la lía, o no sé qué, ahí te quedas, lo lees de arriba abajo, y lo vemos en televisión. Hay ciertos programas que triunfan en la televisión que el pilar sobre el que se sostienen es la negatividad, ¿no? El insulto, incluso un poco la zafiedad. Entonces me hace especial ilusión que haya gente a la que les enseñe la parte bonita, ¿no? Y que les quite los prejuicios o las ideas negativas que puedan tener preconcebidas sobre alguien, que eso es muy del ser humano, ¿no? Lo de los prejuicios, es un poco un mecanismo de defensa, ¿no? El saber un poco, intentar adivinar por dónde nos viene la gente y hacernos un juicio de alguien a quien todavía no conocemos lo suficiente. Entonces me alegro de que por ejemplo, con Dani se haya cumplido ese factor radiografiante que digo que tiene lo que tú digas. Pues Dani es un tipo fantástico, o sea, pero claro, esto tiene que ver, creo yo, con lo que hablábamos antes de esto del éxito, ¿no?
cuando hay un determinado éxito en su carrera, en fin, pues, y luego que él también pues dice cosas en ese mundo tan peligroso que es Twitter y bueno, pues estás abierto a todo tipo de crítica, pero vamos, él es un tipo fantástico y le caerá bien a gente y mal a otra. Pero yo creo que el caso de Dani, es decir, una de las cosas que a mí más me gusta del podcast de Alex ahora es que es verdad que tú al principio lo escuchabas, a mí me pasaba por el entrevistado, ¿no? O sea, tú ibas buscando a los, hostia, este tío me interesa, esta tía me interesa, tal, pero ahora realmente lo escuchas por él y te da un poco igual a quien entreviste, en el sentido en el que dices, si lo ha invitado es por algo tiene, ¿no? Entonces, estamos hablando de grandes nombres, pero hay algunos episodios con personas desconocidas que para mí es otra de las grandes conquistas del podcast, ¿no? Porque hacen una entrevista a José María García, pues joder, claro, te va a dar ahí unos titulares de la leche, ¿no? Pero poder descubrir determinados personajes o personas me parece alucinante y también, aunque no estoy haciendo preguntas, pero sí que me gustaría preguntarte cómo equilibras tú esos dos tipos de invitados, si lo haces voluntariamente o, bueno, uno sabe que claramente cuando tienes un Berto pues te va a chutar mucho el episodio, pero creo que lo equilibras muy bien. Sí, pero porque intento que es lo que dices, ¿no? El famoso ya sabemos que en líneas generales va a tirar, sobre todo famosos como Berto, el Langui, que es gente que ha conseguido algo muy complicado, que es caerle bien a todo el mundo. Eso es increíble. ¿Qué pasa? Que quien no es famoso tiene una historia muy potente o tiene algo que te va a hacer decir, pues lo voy a escuchar. Por ejemplo, a mí lo que en la que he pensado ahora mientras hablaba María Jesús es Sonia Noguerol, que es una camionera. Una entrevista de 1 hora y media a una camionera. No, ese punto de partida, en serio, ¿no? Esa premisa no te llama la atención. Es decir, ¿de qué se puede hablar durante una... que es una premisa errónea completamente, pero de qué puede... 800 euros cuesta de Vigo a Coruña. Meteré yo. Efectivamente. ¿Que no te lo dijo o no? Sí, efectivamente. Y además es que Sonia, además no está elegida solo por el hecho de que es una camionera. Es una camionera muy especial. Es una chica con una personalidad muy fuerte, que no tiene miedo a decir cosas que otros se pensarían muy seriamente decir. Y procuro eso, quizá incluso me rompo menos la cabeza a la hora de escoger a alguien conocido de lo que me la rompo a la hora de escoger a alguien que la gente va a descubrir, que además eso me hace mucha ilusión también, descubrirle a los oyentes a gente nueva. Está muy bien, tengo a Berto Romero, es muy agradecido tener a Berto Romero, por ejemplo, porque notas como te felicita mucho la gente. ¡Ay, has conseguido a Berto Romero, tienes a Berto Romero! Te miran con cierta envidia los compañeros de profesión, cosa que a lo mejor no pasa con Sonia, pero igual yo disfruto más de la conversación con Sonia. No digo que sea el caso porque a mí la charla con Berto me encantó, pero me hace más ilusión, a lo mejor, descubrirte a alguien y que digas, no conocía a esta persona, es apasionante, y empieces a googlear quién es y qué hace, y escuches otras cosas y veas otras cosas y tal, que mostrarte una cara nueva de alguien conocido, que también me gusta mucho. Pero si tengo que elegir, por ejemplo, Jorge Mira tiene mucho éxito, que es un físico gallego que, aparte de su vastísimo conocimiento, tiene muchas peculiaridades, es un tío único, y me gusta mucho cuando la gente me escribe para decirme, joder, me encanta Jorge Mira, yo no lo conocía de nada, tal. Eso a mí me gusta mucho, y sí, procuro que haya un equilibrio, que no sea todo gente conocida, que a pesar de que la producción de la gente conocida es más difícil, luego la entrevista realmente es más fácil. Bueno, la libertad que tienes para elegir a la gente, para preguntarle realmente para llevarlo donde tú quieras. Lo bueno de que sea tu podcast, y bueno, en que esté en Podium Podcast, nos acaban de decir que tengas la libertad realmente para desarrollar tu proyecto y para dejar algo de ti en cada entrevista.
Sí, es una cosa que agradezco mucho a María Jesús, ella lo ha dicho, dice, actúo muy poco, ejerzo muy poco de jefa y es cierto que a mí no me ha puesto ninguna limitación, no me ha dado ninguna indicación y yo le aviso de quién va a ser el protagonista 2 días antes, te mando una foto y ahí lo ves. Y eso, claro, ¿qué más puedo pedir a ese respecto? Y sí, yo creo que es otra de las peculiaridades o de los puntos fuertes de lo que tú digas, que es esto que hemos hablado, que lo mismo hablo con una camionera. Lo que te contaba a ti, me gusta mucho también cuando arriesgo un poco, como por ejemplo con uno de los protagonistas era un historiador especializado en Japón y hablamos durante 2 horas de samuráis. Eso estuvo bien. Y dijo que la película está El silencio de Scorsese está mal interpretada. ¿Os dais cuenta? El nivel de conocimiento es... Cuando dijo, ¿no te acuerdas cuando empezasteis a comentar Sí, la sí. última película de Scorsese que va sobre Japón, la Sí. del irlandés, no, la anterior? Silencio, sí. Sí, Silencio. Y dijo que hay como un diría el plano- monaguillo, silencio, hay que verla de pie y con Sí. un termo de café negro, porque es dura. Pues dice que hay un plano final que Sí. cambia toda la interpretación de la película. Sí, sí, sí. Y me dice también, rompiendo, o sea, destrozándonos la infancia a muchos, que los ninjas no existieron jamás. Las tortugas sí. Sí, eran más bien unos pringadillos, creo que dijo. No, asesinos a sueldo. no, que los ninjas eran marionetistas, o sea, eran los marionetistas en el Japón antiguo se tapaban todo y se dejaban solo los ojos a la vista para manejar las marionetas. Y alguien tuvo la cabeza de convertir a esos pobres marionetistas en mercenarios, una idea genial y que ha ido muy bien, la verdad. Y bueno, lo que quería decir, ¿quién iba a pensar que ese episodio iba a tener mucho éxito? Y lo tuvo. Y me pasó esto, que estamos hablando un poco también de gente que me escribe y me dice, me lo puse por poner porque pensaba que no me gustaría, porque el tema no me interesa, y lo escuché hasta el final, me pareció súper apasionante y lo voy a escuchar una segunda vez y tal. O sea que no sé, este tipo de cosas son muy bonitas, descubrir este tipo es muy bonito hacer lo que tú digas, la verdad. Soy un privilegiado y soy consciente de ello y me lo repito cuando a lo mejor me desanimo un poco. Me recuerdo el privilegio que supone estar haciendo un podcast como este y conocer a la gente que estoy conociendo. ¿Aceptas peticiones? Sí, o sea, parezco un DJ. Que más la quinta estación, me muero por besarte. Loquillo. Sí. Y eso también lo tiras por lo que lo tiras. A ver, hay un tema con lo de Loquillo. Lo de Loquillo ya es como un running gag entre la audiencia de lo que tú digas. En lo que tú digas hay momentos. Está el famoso momento Cavadas, hábleme de usted. Pero hay otro momento que le entrevista a Daniel Rojo y dicen, ¿es verdad que Loquillo es tan antipático como dicen? Dice, peor. No, mola mucho Fue porque así, Daniel ¿no? Rojo es amigo de Loquillo. Sí, exacto. O sea, y dice Loquillo, cuando yo salí de la cárcel fue el que me dio el primer trabajo y no sé qué. Y yo le digo, a mí me han dicho que Loquillo, yo no lo sé, me han dicho que es un poco gilipollas. Y me dice, sí, es gilipollas. Digo, sí, es gilipollas. Me dice, se quedó en los 18 años. El tío se hizo famoso a los 18 y se quedó allá trancado, no sé qué. ¿Qué pasa? Yo quiero Loquillo con Alex. ¿Qué pasa? Claro, ahí ya me empezaron a sacudir, pero con buen rollo. O sea, los oyentes, en plan de, tienes que hablar con Loquillo, a ver si se lo dices a él y no sé qué. ¿Y qué pasa? Que más adelante tuve a Tete Delgado en el podcast. Y Tete Delgado fue la persona que me dijo que Loquillo era un gilipollas. Y entonces cuando estuve con Tete le dije, Tete, tú fuiste la que me dijo que Loquillo es un gilipollas. Y Tete se tiró 10 minutos poniendo a Loquillo a caer de un burro. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy considerado como el némesis de Loquillo, el mayor enemigo de Loquillo. Quien, por cierto, no tiene fama de tomarse estas cosas muy bien. Entonces, claro, un encuentro con él podría ser Mide curioso. 1,90 m. Mide 1,90 Está m cuadrado. y tiene la espalda como la puerta de una nevera. Entonces, claro, o sea, el día que hable con él, pues bueno, lo de Cavadas se va a quedar en una... Justo ayer estaba hablando con Carla sobre el podcast, tu episodio de Daniel Rojo, exactamente sobre esa frase de lo de Loquillo, de decir, mira, me dio mi primer trabajo, pero luego al momento dice, pero es un gilipollas. Es que es muy bueno, me salvó la vida, pero es un asqueroso. Es como un poco bipolar. No, sí, pero... Pero es muy bueno eso, que se ha creado como un running gag entre la audiencia que cada poco me dicen algo de Loquillo. Dice, otro episodio en el que no hablas de Loquillo. Qué bien. Y hay que proponer que Mulet haga un podcast sobre lo que tú digas, porque sí que es verdad que
Ya te digo, un podcast repasando momentos de lo que tú digas, comentando episodios, poniendo cortes. A mí me encantaría. Como joder. la isla de los famosos, el comentario. Como una mesa de debate, ¿no? El sálvame lo que tú digas. Como una mesa de Lo que debate, tú me digas, encanta. banana. Bueno, no sé si querréis añadir algo más a la presentación o se ha quedado algún punto pendiente que queráis comentar, algún... Pues... Comprad el libro. Sí, bueno, eso me han dicho, que los libros que hay ahí, que son para comprar, ¿eh? No son para guardar. Que igual hay gente que dice que a veces puede pasar que haya gente que se equivoca y dice, ay, esto es gratis ya que vengo a la presentación. No, son de pago. Y bueno, espero que os haya gustado mucho la presentación. La verdad es que yo he quedado bastante contento. Hemos hecho, como decía al principio, un círculo desde el inicio de Lo que tú digas con su primer invitado, con el libro, ahora sí que lo digo en el orden correcto, y con su inclusión en Podium Podcast. Pero me gustaría decir que Lo que tú digas no es un círculo, sino que es una espiral, porque va a seguir dando muchas vueltas y creciendo cada vez más y más. Muchísimas gracias por haber venido. Qué riquiño eres, Joaquín. Yo solo quiero decir, por supuesto, darle las gracias a Joaquín, es el responsable de que yo esté aquí. Joaquín y su a bordo del Beagle me ha tratado estupendamente, ha sido encantador como estáis viendo que es, y estoy muy feliz de estar aquí, así que te reitero mi agradecimiento, y por supuesto a José Miguel Mulet y a María Jesús Espinosa. A mí me hace mucha ilusión estas presentaciones que estoy haciendo porque es como te sientes popular, ¿no? Como si haces un cumpleaños y va gente guay. Y hablo por los que están aquí en la mesa y por los que estáis ahí, que siempre veo a conocidos, amigos o compañeros, y luego aparte además conozco gente súper interesante y me emociona, me hace sentir muy orgulloso, así que gracias a todos los que estáis aquí también. Bueno, y una última cosa, que hemos sido muy egoístas preguntándole a Alex, pero si alguien tiene una pregunta para él, también está invitado a hacérsela. Bueno, gracias. Y bueno, ahora procederá a firmar el libro a quien lo haya comprado, como hemos dicho antes, y nada. O a quien vaya ahora y lo compre. Claro, a quien lo pueda comprar. Los que hay ahí se pueden firmar y luego pagar, no hay ningún problema con eso. Pues nada, eso, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto y que podamos seguir en contacto y realizar algún evento en un futuro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos.